¿Qué pasó en el directorio? En el directorio, JR sacó su pizarra, números más, números menos, centros por la derecha, centro dirigidos, centro bananos, empate recorrido. Dicen que fue bien sustentada, métricas y todo lo demás. Y le dijeron, ¿cuántos puntos tenemos? Eso después decía. Y seguía decía, además, os debo decir. Juan Reynoso se despidió de la selección peruana y destruyó a Juan Carlos Oblitas en la Federación Peruana de Fútbol. Tras brindar su informe en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Reynoso aprovechó para dejar una gruesa crítica a Juan Carlos Oblitas. Juan Reynoso se siente dolido, triste y hasta traicionado luego de que la Federación Peruana de Fútbol le indicara que era su gran proyecto para revolucionar el fútbol peruano. Sin embargo, los resultados trucaron los planes. En su última intervención como entrenador de la selección peruana, aprovechó para explicar su informe y de paso dejar una dura crítica al gerente deportivo de fútbol Juan Carlos Oblitas. Con la suerte echada y la inminente llegada de Jorge Fossati, el entrenador peruano Juan Reynoso sabe que su tiempo llegó a su fin en la Videna, pero antes quiso hacer respetar su trabajo para que su cuerpo técnico tenga respaldo económico. La frustración de Juan Reynoso con Juan Carlos Oblitas pasaría porque no hubo un respaldo sobre su trabajo en el bicolor. Además, Juan Carlos Oblitas fue a buscar a Jorge Fossati cuando Reynoso estaba en la cuerda floja. El último martes 12 de diciembre, los asistentes del ex entrenador de la Blanquirroja llegaron a la Videna para retirar sus pertenencias, lo que hace inminente el anuncio del nuevo técnico en las próximas horas o días. ¿Qué pasó en el directorio? En el directorio, JR sacó su pizarra, números más, números menos, centros por la derecha, centro dirigidos, centro bananos, empate recorrido. Dicen que fue bien sustentada, métricas y todo lo demás. Y le dijeron, ¿cuántos puntos tenemos? Eso después decía. Y seguía decía, además, os debo decir, le dijo al directorio, os debo decir que no ha habido mucha comunicación con la dirección deportiva, o sea, con la gerencia deportiva. ¿Qué? No ha habido mucha comunicación con el área de la gerencia deportiva, o sea, Juan Carlos Oblitas, ¿sabes? ¿Qué cosa? Bueno, entonces, ¿qué cosa esperas del hijo, ok? ¿Qué esperas del hijo cuando el padre se fue a buscar al otro? Pero no fue suficiente. Unas líneas más adelante, dijo, la federación debería estar a la altura de las expectativas y tener gente de mayor valor en esa esfera. Le decía eso Juan Reynoso al directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces dije, ya no. Ese es candela. Eso es candela, pero pura. Vas a decir que no, que mentira. Tú te estabas ahí de acá. Todo se sabe. Bueno, pero no solo eso. Dice que el directorio continúa cuando se va a JR. Y todos bajaron el dedo y siguieron conversando. Pero en paralelo, se estaban buscando acercamientos que ya existían, porque el representante de Fossati estaba en Lima. Sí, está. O sea, estaba en Lima anoche. Sí. Y no estaba lejos de la Videna. No, está en Viena. Estaba dentro de Videna. Entonces la gente dirá, ¿what? ¿Cómo está Gustavito? ¿Cómo te va, Carlos Alberto? ¿Sorprendido con lo que cuentas? Contó el periodista Carlos Alberto Navarro vía POE Campeonísimo. ¿Y tú qué opinas sobre la salida de Juan Reynoso y la crítica hacia Juan Carlos Oblitas? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.